económico-financiera. Le vamos a pedir a Alejandro Banoli que haga el esfuerzo de hacernos entender a nosotros que no conocemos el mundo financiero. ¿Qué corno está pasando? Lo que sentimos es que está cada vez más raro todo, que todo es muy raro. Alejandro Banoli es economista, fue presidente del Banco Central y fue director de la Comisión Nacional de Valores. Alejandro, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con ganas de entender este bolón. Parece que es bien complicado, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Bueno, creo que, de nuevo, ¿no? Hay un problema estructural, que es una economía que no genera dólares, un tipo de cambio atrasado, una apertura económica irracional, y entonces, bueno, el gobierno tiene que apelar a parche sobre parche para tratar de que los inversores, los bancos, no se pasen a dólares. Ha tomado en este último mes medidas completamente erráticas, totalmente intervencionistas. Estamos en niveles de encajes, esto quiere decir la liquidez que tienen que tener los bancos guardada y que no pueden prestar en niveles que no se veían desde principios de los años 90. Hoy han limitado la operatoria a futuro de los bancos, que como muchos inversores en esta economía de especulación hacían carry trade apostando a la supertasa. ¿Y qué pasaba? El último día del mes cubrían sus posiciones en dólares para tener el balance resguardado. A ver, acá hay una certeza, este tipo de cambio es insostenible, el gobierno lo está sosteniendo con un pulmotor hasta las elecciones de octubre, cada vez con más dificultad, porque cada vez es más evidente que esta política cambiaria no da más, la economía no da más, y bueno, entonces tiene que apelar a medidas intervencionistas, realmente un relato libertario, donde el presidente decía que ningún burócrata podía rogarse fijar un precio. Bueno, no solamente el Banco Central fija todos los precios, sino que está tomando, Pablo, medidas intervencionistas, limitando la operatoria de los bancos como no se veía en décadas. Qué loco, ¿no? Qué ironía del destino. El gobierno que se dijo libertario terminó siendo el peor intervencionista en años. No le ha quedado una bandera sin prender fuego a Milei, ¿eh? No, totalmente. Y bueno, a ver, creo que cualquier argentino con un poquito de información se da cuenta, ¿no? De que esta situación es insostenible, que como decíamos recién, ¿no? O sea, este dólar, digamos, no se puede sostener, y si se sostiene es por una tasa de interés que el Tesoro convalidó un 75% de tasa de interés, que es 3 veces la inflación proyectada. Pablo, es una tasa de interés real que no existe en ningún lugar del planeta, una tasa de usura que está destrozando a las pymes. Claro. La semana pasada salió un dato de la mora, o sea, el incumplimiento en el sistema bancario, que está en los peores niveles de 15 años, y lo más grave es que uno dice, esto se va a agravar, porque cuando se van acumulando los efectos de altas tasas, cuando las empresas empiezan a no vender nada por la recesión o por la competencia importada, y la cadena de pagos la destrozás, y yo creo que esto es lo que se está viendo. Entonces, bueno, el gobierno, en aras de sostener, como sea, aunque haga pelota la economía real, la bandera de una inflación, claro, lo más baja posible, y la bandera de un dólar controlado, está haciendo añicos la economía. Claro, pero Pablo, Alejandro, las empresas no dan más. El tema es que, a ver, está haciendo cosas que mantienen al dólar a raya, pero son todas cosas que no se van a poder sostener, ¿no? Me parece que esa es la sensación del mercado, que estás teniendo éxito, pero haciendo algo que no lo vas a poder sostener. Entonces, sí, tarde o temprano estamos viendo todos que se viene un sacudón, que se viene un quilombo. Pablo, y por eso yo creo que hay dos cosas que lo miraría atentamente, ¿no? Porque, bueno, a ver, el gobierno, hay cepo para empresas, y el gobierno entonces puede más o menos sostener el dólar, interviene en dólar futuro, y cuando los bancos van a comprar, como compraría hoy si no hubiera restricciones, lo saca de la cancha. Pero hay dos cosas que son clave, ¿no? En primer lugar, el riesgo país está subiendo aceleradamente, cuando en todo el mundo está bajando. ¿Hoy subió de vuelta? Subió de vuelta.
Y por otro lado, la bolsa, que es un termómetro un poco de cómo le va a los balances de las empresas, también ha tenido una caída estrepitosa, cerrando el peor mes en mucho tiempo, el mes de agosto de este año, con lo cual las perspectivas son muy negativas, Pablo. Claro, totalmente. Y ya se empieza a hablar de valores del dólar, ¿o no? ¿Está bien? ¿Está mal eso? Y de nuevo, ¿no? O sea, hay que ver qué hace el gobierno, porque el gobierno cambia las reglas del juego todo el tiempo, están desesperadamente tratando, o sea, no pudieron abrir el mercado de capitales porque el riesgo país está por las nubes, ya no saben de qué bolsillo sacar, están haciendo gestiones para tratar de que el Tesoro de Estados Unidos le dé algún financiamiento adicional. Por ahora no hay novedades, pero bueno, lo cierto es que siempre cuando uno busca tapar por el lado financiero, como pasa en una empresa, ¿no? O sea, los agujeros que la operativa de una economía, en este caso una empresa podría ser, o el país, no genera en forma genuina, esto es pan para hoy, hambre para mañana. El tema es que si a esto uno le suma, ¿no? Un ingrediente más político, que es que uno ve que el poder político del gobierno también se va debilitando y su capacidad para tomar medidas por la mala praxis que hace y por el otro lado por la pérdida de legitimidad que está teniendo por las denuncias de corrupción y el enojo popular, entonces eso genera un cóctel muy nocivo porque uno ve hacia adelante un gobierno que lejos por ahí de plantear eventualmente correcciones, aunque sea después de las elecciones, uno ve un panorama donde la política se complica y esto por supuesto genera expectativas muy negativas. Seguramente lo han comentado en tu programa, en los últimos días se vio cómo la popularidad del gobierno cayó 13 puntos, y bueno, esto es un dato económico en sí mismo también, ¿no? Porque esto habla también de las expectativas hacia adelante, que yo te diría en las últimas 3 semanas, esto empezó con la súper mala praxis de Milei imponiendo a Caputo el fin de las letras de liquidez, hará un mes y medio, pero cada semana que pasa es una bolsa de arena mojada en la espalda de un gobierno que todos los días está tomando medidas restrictivas, intervencionistas, contradictorias, parciales, pero que no pueden tapar con una mano este sol, que es el hecho cada vez más evidente de que es una economía absolutamente no sustentable. Gracias, Alejandro, un abrazo, como siempre, un gusto. Un abrazo grande, hasta luego. Alejandro Manoli, economista, fue presidente del Banco Central. 6 de la tarde, 44 minutos, señor Nicolás Márcico. Bueno, decíamos...